Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, soy la Bruja Rubia, espero que estéis genial. Bueno, yo os traigo una interacción en la que vamos a preguntar qué piensa, qué siente cara a tu persona especial. Antes de nada, como siempre, muchísimas gracias por vuestras muestras de cariño, likes, comentarios, por compartir mis vídeos, por estar ahí. Bienvenidos a los nuevos suscriptores. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas, a que actives la campanita para que cuando suba un vídeo te llegue la notificación. Gracias a todos. Os dejo también en la cajita de descripción los tiempos de cada opción y el enlace a mi tarot, a mi canal de tarot que he creado recientemente hace unos meses, Divergente, por si queréis seguirme, apoyarme ahí también, que bueno, subo vídeos de otra temática. Normalmente aquí me centro más en el amor y en el otro canal pues subo vídeos de otro tipo de temas. Gracias de verdad por vuestro apoyo y por estar ahí. Gracias. Vamos con las opciones. Bueno, hoy he puesto las cartas ya con la energía, entonces, bueno, pues os voy a mostrar la primera opción, bruja naranja con la torre. Y voy a utilizar en esta opción el tarot de la Nui, ¿vale? Por si a lo mejor también queréis elegir, aparte de por la carta y por la bruja, por el tarot que voy a utilizar. Bueno, la energía también es importante, ¿no? Si queréis ir a todas las opciones y ver, porque en cada opción voy a explicar la energía al principio, pues bueno, eso ya depende de vosotros. Opción número 2, bruja azul, 2 de copas. Y voy a utilizar el tarot Dark Mansion. Y opción número 3, bruja morada con el 9 de espadas, con el tarot Telema. Tened en cuenta, por favor, elegid la opción que más adapte a vuestra situación, no la más bonita, no la más, bueno, la que os llame más la atención, pero que sabéis que son interactivos generales, entonces, pues bueno, tenéis que adaptar bastante y ya os dejo aquí la energía para que decidáis en función de vuestra situación y de lo que más os resuene. Os dejo unos segundos para que lo penséis. Recordad que podéis parar en interactivo si necesitáis más tiempo. Opción número 1, bruja naranja. Bienvenido, bienvenida a tu lectura. Bueno, la torre. Si has escogido esta opción, bueno, me está hablando de una energía muy intensa, pero también es verdad que con esta torre me habla de una decepción. Ha habido una decepción importante y siento una conexión que ha tenido mucha intensidad, pero a la vez como mucho caos, ¿no? Vale, vamos con el tarot, vamos a ver qué piensa esta persona de ti, de la relación contigo, de vuestro vínculo. Opción número 1, bruja naranja, ¿qué piensa? La torre. Opción número 1, bruja naranja, ¿qué piensa esta persona de ti, de la situación? La torre. ¿Ves? Me habla ahí de un vínculo súper, súper estrecho. El as de oros me habla ahí como de una oportunidad, de que esta persona no consigue soltarte al final porque este as de oros me habla de eso, ¿no? De querer a lo mejor algo contigo, de no saber qué hacer con esta conexión. El 2 de copas, fíjate, estáis súper, súper conectados, pero también mira esta chica, es como que está opuesta, ¿no? Sois como un espejo. Siento que también con esta cruz es una conexión que a veces duele, que a veces hace daño. Y es eso, es una persona que no consigue soltarte, que piensa muchísimo en ti, pero a la vez que no se decide, a la vez que yo siento que no te viene bien esta relación, este vínculo. Piensa también mucho en lo que ha pasado entre vosotras. Fíjate, me habla ahí de dolor, que a lo mejor esta persona no se ha comportado bien, de un regreso. Si no habláis, piensa en regresar o en tener un acercamiento contigo con este juicio. Y aquí hay conflictos, aquí hay desavenencias, siente también incluso orgullo, impulsividad, pero muchísimo conflicto, ¿no? Yo veo aquí como, ya te digo, una persona que no se ha comportado también bien contigo. Yo veo que en muchos de los casos puede ser que estéis en contacto cero o que esta persona ahora mismo pues no te esté hablando mucho, no tengáis ahí mucha comunicación. Hay como un descanso, pero hay mucha insatisfacción. Veo que esta persona no se ha esforzado por tener un éxito contigo, lo sabe, piensa en ello.
Y también piensa que ahora tú estás en un modo, bueno, pues como más fría, ¿no? Más frío, más mental, mirando hacia ti, poniendo límites. Entonces todo esto lo sabe. Es una persona que también siento que entra y sale emocionalmente, que a veces no se implica, que no tiene la fuerza necesaria como para que esto sea un éxito, una victoria, ¿no? Pues el tener una relación a lo mejor estable contigo o implicarse, como te digo, en una relación. Te echa de menos porque yo veo que echa de menos la comunicación o que echa de menos em, contactar contigo. Y yo siento que ahora hay un parón, puede ser, ya te digo, que no te esté diciendo mucho o que estés hablando poquito, pero esta persona yo siento que sí que le apetecería avanzar contigo, dar pasos, o me refiero, avanzar en el sentido de hablar, de volverte a hablar, no está pensando en hablarte más si tenéis poca comunicación o retomar el contacto, tener un acercamiento. Siento que piensa en ti, pero desde una energía bastante inestable, ¿vale? Yo veo una energía ahí bastante como que él o ella piensa que estáis destinados a tener un vínculo, pero luego a la hora de materializar algo estable, algo estrecho, algo, bueno, pues que dure en el tiempo, yo siento que esta persona no está por la labor, ¿no? Yo siento que tú quieres algo como más estable, más, bueno, pues crear una familia, que tener a lo mejor hijos con esta persona, o, bueno, pues esa estabilidad, ¿no? Y él o ella yo le veo orgulloso, orgullosa, que va y viene, que no trabaja por una relación, pues es, aunque sí que veo muchísima atracción, como te digo, pero todo queda en el aire. Puede ser que te haga propuestas de, bueno, vamos a vivir juntos, juntas, te lo comunica, o te quiero, o estoy enamorado de ti, o enamorada, pero luego todo queda en el aire. Estos enamorados puede ser a lo mejor también que tenga pareja, que me habla aquí del trabajo, igual os conocéis en el trabajo, o os une el trabajo para algunos de los casos, adáptalo. Entonces, veo eso, veo una persona que como que no se termina de decidir, que puede ser que tenga pareja o que tengáis una relación en oculto, también para algunos de los casos, adáptalo. Tienes que adaptar con las opciones que te estoy diciendo, ¿vale? Porque sois muchas personas. Entonces, lo que más se te vibre con tu situación, te resueno, ¿vale? Porque yo veo ahí eso, veo una persona que no se decide, muy inestable. Vamos a ver más. Opción número uno, bruja naranja, perdón, bruja naranja, la torre. De número uno, bruja naranja, la torre. ¿Qué piensa esta persona? Es como que no sienta las bases para construir algo contigo, no sabe cómo gestionar esto, tiene ahí como creencias limitantes, si tiene otra pareja u otra persona, puede ser que te diga, sí, la voy a dejar y luego no lo hace, o aquí yo veo muchísima atracción, pero luego esta persona no actúa con coherencia y esta persona piensa mucho en ti, pero luego no toma decisiones. Con este priorízate, siento que te están diciendo las cartas, la energía, tus ángeles y tus guías también, que te priorices, que mires por ti, que te des cuenta si verdaderamente esta conexión te compensa, porque yo veo aquí mucho apego, mucha toxicidad, pero no veo algo que sea bonito, ni algo que sea sano, ¿no? Vale, que sí que hay muchísima atracción, que puedes tener a lo mejor momentos de pasión, sí, pero es que fíjate que yo no siento que esta persona merezca la pena en ese sentido, ¿no? Luego no avanza contigo, no termina de crear, bueno, pues esa relación que tú quieres con él o con ella, ¿no? Es alguien que va y viene, también siento que a lo mejor igual puede ser que te deje de hablar, puede ser que en algún momento, fíjate, este hombre y esta mujer, es como que este chico está cuando le apetece viene, cuando le apetece te coge, esto es algo simbólico, ¿no? Pero este chico está cogiendo de la mano, o sea, con la mano la barbilla de esta chica y es como, bueno, ahora te tengo, sé que te tengo ahí, sé que voy y vengo, pero tú siempre estás disponible. Y esta persona piensa mucho en ti, pero también sabe que no está actuando bien, ¿eh? Es que, a ver, es una energía bastante de conflictos la que veo aquí. Puede ser que tengáis inconvenientes, obstáculos, pero sí que es verdad que esta persona no termina de actuar como debería contigo, ¿no? Vamos a ver ahora qué siente. Vamos a ver más, vamos a ver qué siente. Opción número uno, bruja naranja, ¿qué siente esta persona por ti? La torre. Bueno, pues yo veo una persona muy impredecible, porque el loco me habla ahí de impulsividad, de que a veces te busca, otras veces no. No es alguien equilibrado, equilibrada, no es una persona que actúe
de una manera estable. A mí el 6 de oros me habla ahí de que esto no es correspondido de la manera que a ti te gustaría. Es decir, tú como que fuerzas mucho las cosas, igual le buscas en momentos que a lo mejor esta persona pasa de ti. Entonces me habla de eso, alguien muy inestable. El loco me habla ahí de que puede ser que en algún momento eso te busque, quiera quedar contigo para allá, otras veces pase de ti. Es alguien muy imprevisible, una persona que va y viene. El diablo. Aquí hay muchísima, muchísima atracción, es lo que más siente esta persona, una atracción brutal hacia ti, pero también te digo que es una relación bastante tóxica, ¿vale? Porque es que esto funciona solamente, esto, que me está llegando, perdonad que me pare, pero me está llegando esa sensación de, bueno, estás aquí para mí, yo siento bastante por ti, pero todo es pasional, yo no termino de accionarme, yo no termino de avanzar contigo, te doy largas, pero es una relación, una conexión bastante tóxica en el sentido de que esta persona, bueno, actúa en función de de cómo le conviene, ¿no? De sus conveniencias. Bueno, pues ahora me apetece quedar contigo, ahora nos vemos, ahora tenemos algo pasional, ahora no, ahora paso de ti unos meses, unos días, no me interesas, va y viene, es una persona que siempre te da largas cuando quieres algo o cuando quieres materializar algo más estable te da largas, es una persona muy, muy inestable. Yo te diría que esta persona te miente, te engaña o te pone excusas que no son las reales. Puede ser que tenga otra persona, como te he dicho, que tenga pareja o que tenga otra persona ahí con la que tontea o con la que está, ¿vale? Si no tiene pareja. Si tenéis una relación en oculto, pues quiere seguir así. Yo siento que es alguien que siente por ti bastante, pero es todo pasional. A la hora de materializar algo contigo le cuesta mucho. eh, Siento que sí que en algún momento puede ser que te haya dicho que te quiere o que quiere estar contigo, pues eso, tener algo estable, ¿no? Pero luego no se decide, porque a mí me sale ese 4 de bastos, me habla ahí del compromiso, pero me habla un poco de que esta persona también es muy egoísta y de que es una persona también que es como que es muy orgulloso. Entonces, a veces te echa de menos y regresa con esa comunicación, pero como te digo, es alguien que te frustra muchas veces porque no avanza esto, ¿no? Además, tiene retrocesos, porque a veces parece que sí, otras veces no. Hay mucha frustración en esta energía también. Siendo una conexión muy explosiva, pero esta persona a veces siente que pierde el control contigo, con lo cual cuando percibe eso, se retira, a veces avanza mucho, otras veces no. Es lo que te digo, porque veo ahí avances, pero luego, mira, se aleja. ¿Ves? Con este 6 de espadas se aleja. eh, ¿Siente bastante? Sí, pero es más pasional que yo no veo sentimientos. Sentimientos de que te quiera realmente, no veo. Veo algo más pasional. Hay un deseo, pero no hay estabilidad, ¿vale? Hay muchos bloqueos por parte de esta persona y hay una conexión muy, muy importante, muy intensa con este 2 de copas, pero luego es una conexión que duele. Yo no veo que te quiera bien, ni que te quiera, ni que esté enamorado o enamorada. Esta persona lo que siente es más pasión, más enganche, obsesión, te diría también, y con ese loco, pues que es alguien egoísta y que actúa por impulsividad. Opción número uno, bruja naranja, la torre. ¿Qué siente por ti esta persona? Hay muchas dudas. No lo tiene nada claro. No eres el único en amarlo, amarla, ¿ves? Siento que hay ahí terceras personas. Falta de franqueza, siento que esta persona a veces te miente, puede ser que lo enmascare con es que no tengo las cosas claras, o es que... Puede ser que sea algo tímido, tímida, también te digo, pero bueno. Ella te oculta la verdad, ¿ves? Ella te oculta la verdad. Y el futuro es como, bueno, pues quien no termina de avanzar esto, no hay un futuro claro a la hora de materializar una relación estable. Puede ser que tenga alguna adicción también. ¿Piensa lo mismo que tú? Bueno, pues piensa lo mismo que tú porque tú hay veces que piensas que esto no va a ningún lado. Con esa papisa, perdón, que me salió aquí, tu intuición te dice eh, pues que esto no va a ningún lado, ¿vale? Que esto al final te está dando largas o está, bueno, pues sí, vamos a concretar algo, sí, pero muchas veces te deja plantada, plantado, o sea, quedas a lo mejor con él o con ella y en el último momento cancela o ni te escribe o te deja en visto y no te contesta los mensajes o queda de llamarte y no lo hace, o sea, yo veo que es una persona que no merece la pena en ese sentido, porque te tiene
bastante, yo te veo agobiada, agobiado, ¿vale? Porque, ya te digo, es alguien muy inestable. Vale, vamos a ver más, vamos a ver qué hará. Yo siento que va a seguir en la misma línea, ¿eh? Porque yo siento que sí, que es una persona que va a seguir yendo, viniendo y luego ya depende de ti el romper con esta persona o no. Opción número uno, bruja naranja. ¿Qué hará esta persona próximamente contigo? Opción número uno, bruja naranja, la torre. ¿Qué hará próximamente contigo? Bueno, pues yo veo que es alguien que te echa de menos y que tú le echas de menos. Hay una conexión, como te digo, muy, muy intensa. Y un poco te está diciendo que aunque le eches de menos, depende de ti el cerrar este ciclo con él o con ella, el romper, porque yo siento que esta conexión, esta relación no te viene bien. Yo siento que aquí hay un aprendizaje, ¿vale? Porque me habla mucho del destino, me habla de equilibrarte, mirar hacia ti. Y yo siento que esta persona es eso, no termina de concretar y de materializar nada contigo. Entonces me están hablando un poco que para estabilizarte, para estar tranquila, para estar bien o tranquilo, igual te merece más la pena cortar esta comunicación, cortar con esta persona, ¿no? Porque yo veo que te dicen un poco que necesitas descansar de esta conexión, que necesitas, siento que también te genera mucha ansiedad. Es una persona impredecible, es una persona que no. Lo que estoy viendo que hará próximamente es que si están las cosas ahora paradas, si estáis en contacto cero, va a volver a buscarte, de cuando menos te lo esperes con este loco, va a tomar la iniciativa. Siento que no te ha superado, o sea, esta persona se acuerda mucho de ti todavía, pero a la hora de construir algo contigo, pues le sigo viendo yendo y viniendo y depende de ti. Me están diciendo que depende de ti que esta relación siga adelante o no. Si te compensa, como os digo siempre, al final, bueno, son las energías, nos hablan de esto, pero depende de ti el cortar la comunicación o romper esta relación o esta conexión si verdaderamente quieres. Entonces, bueno, nos hablan de eso. Veo patrones repetitivos, es decir, va a volver, pero va a hacer lo mismo con esa torre. Es como que tienes que romper con esos patrones repetitivos si te apetece cambiar, porque yo veo avances, pero luego esos retrocesos que te digo. Yo siento que va a aparecer de manera impulsiva y siento esa energía de ida y vuelta, o sea, es decir, de idas y vueltas, ¿no? De ahora sí, ahora no, ahora te busco, esa relación, esa conexión sigue ahí porque yo te veo muy enganchada, enganchado a él o a ella, pero luego hay aquí muchísimo estancamiento con el colgado, veo mentiras, veo engaños, veo que esta persona muchas veces aparece y desaparece. Entonces, lo próximo que va a hacer, bueno, pues proponerte a lo mejor quedar, veros, tener un acercamiento ahí, pero esta persona es muy orgullosa, orgullosa, vais a tener ese acercamiento y luego otra vez va a desaparecer. Va y viene, va y viene. Veo ahí un encuentro, si tú quieres, ¿vale? Pero es alguien que una de cal y una de arena. Ahora sí, ahora no. Con lo cual, si estáis en contacto cero va a aparecer cuando menos te lo esperes, próximamente en los próximos días. Si estáis hablando ya, te va a proponer quedar, pero yo no veo algo continuado. Es decir, esto es una energía de muy inestable, ¿vale? Es lo que me dicen. Esta conexión yo siento que es como que ha venido para enseñarte, ¿vale? Para que aprendas, pero también es verdad que desgasta muchísimo. Opción número uno, te veo agotada, agotado. Bruja naranja, que ahora próximamente esta persona, bueno, pues intentar quedar contigo, tener ese acercamiento, como te digo, hablar igual de compromiso, pero mira, a la hora de comprometerse es que te miente, es que te engaña. Hay conflictos, esta persona no quiere comprometerse contigo, no quiere avanzar en la relación, no quiere construir algo estable. Y yo veo ahí falsedad, veo mentiras, engaños. Luego va a cortar otra vez la comunicación, ¿eh? Aunque, como te digo, hay mucho feeling, pero también veo discusiones entre vosotros porque queréis, o vosotras queréis, tenéis intereses diferentes. Tú quieres algo serio y él no, o ella. Hay mucha conexión, pero para que esto tenga éxito, pues tendría que cambiar su mentalidad. Otra cosa que me está llegando mucho es no intentes cambiarle o cambiarla porque es que no quiere lo mismo que tú. Esto me lo está marcando, remarcando muchísimo, así que tenlo en cuenta. Opción número uno, bruja naranja, que ahora próximamente, bueno, pues te dicen que te guíes por tu intuición. Puede ser que haga un viaje para verte o que, bueno, pues vaya ahí en coche a verte o tengas un acercamiento y tengas que viajar para veros, aunque sea a distancia corta. Pero me habla ahí de eso, de un acercamiento. Tu intuición te dice que esto no va a ningún sitio. Siento que es una persona que te va a volver a ilusionar, pero luego te va a dejar mal otra vez, ¿no?
con, ya te digo, noticias, como diciéndote que te quiere, con el amor, pero luego te va a dejar mal, luego te va a dejar otra vez en las... Mira, que fíjate, el amor y la espera. Es decir, te va a volver a ilusionar diciéndote a lo mejor que te quiere, que está enamorado o enamorada de ti, pero luego te va a tener otra vez esperando, esperando. Vas a pensar a lo mejor, puede ser que te diga incluso, es que fíjate, puede ser que tenga mal el ojo, porque es que esto, las cosas no se dan entre nosotros, bueno, no se dan entre vosotros porque esta persona no quiere que se den. También te digo, puede ser que pienses, es que claro, igual nos han echado alguna maldición o igual, no. No, esta persona siento que no te viene bien y que no quiere concretar nada contigo y tengo que ser sincera, ¿sabes? Entonces, bueno, pues ya depende de ti perdón que se me cayó una carta, ya depende de ti el seguir adelante o no. Pero siento que si sigues adelante con esta persona lo vas a pasar mal porque al final buscáis cosas diferentes. Esta persona no quiere una relación estable y tú sí. Y es como forzar las cosas porque además es que no se implica igual que tú. Yo te veo a ti como una persona entregada, una persona que sí que quiere algo estable y esta persona pues no. ¿Vale? Es lo que veo. Opción número uno, Bruja Naranja, hasta aquí tu lectura, La Torre. Por favor, regálame un like, coméntame, suscríbete al canal, me ayuda a seguir adelante, a continuar con este trabajo, con este proyecto, que a veces es duro y difícil, aunque creéis que es fácil, supone bastante esfuerzo. Así que, bueno, vamos a sacar por último un consejo para ti. Recuerda que son interactivos generales, lo que os digo siempre. Si no te resuena, pues escoge otra opción. Opción número uno, Bruja Naranja, La Torre. Un consejo para ti. La guardiana del agua, conecta con tus emociones. Conecta con esas emociones si esto te conviene, si no, porque siento que te veo a veces como muy revuelta, revuelto, dudando mucho con esas emociones a flor de piel. Disfruta de la felicidad y de la luz. Te están diciendo verano. Que tienes que iluminarte más, que tienes que creer más en ti misma, en ti mismo, que a lo mejor esta persona te apaga. Tienes que verlo tú, ¿sabes? Te están diciendo eso, que te des cuenta de si verdaderamente compensa estar con él o con ella. Que mires hacia ti, que vibres, que seas feliz y que encuentres pues aquello que te gusta y aquello que te viene bien en tu vida en general. Las relaciones, es súper importante en qué nos enfocamos y con quién estamos y lo que nos rodea, si nos viene bien, si no. Opción número uno, Bruja Naranja, La Torre. Gracias por todo, te mando un abrazo enorme, hasta aquí tu lectura y nos vemos en próximos interactivos. Recuerda, como siempre, martes y viernes a las 9 de la noche a la española. Si por lo que sea no puedo subir el vídeo, os lo comunico en las publicaciones del canal. Y también comentaros que normalmente suelo publicar de que va a ir el siguiente vídeo, si tengo tiempo y demás, para que lo sepáis, con antelación, pues un día antes o así. Gracias por todo, hasta pronto, que vaya muy bien y nos vemos en próximos interactivos. Opción número 2, Bruja Azul, bienvenido, bienvenida a tu lectura, el 2 de copas. Bueno, yo siento que si has escogido esta opción, hay una energía aquí muy bonita. Veo sentimientos reales y veo muchísima afinidad. Fíjate esta pareja cómo se mira a los ojos, ¿no? Brindando. Vamos a ver con el tarot qué piensa de ti, de la situación contigo, del vínculo. Opción número 2, Bruja Azul. ¿Qué piensa de ti, de la situación del vínculo contigo? Bueno, pues esta persona piensa muchísimo en ti, piensa en avanzar contigo, constantemente piensa en acercarse con este 3 de bastos y siente muchísima conexión contigo. Te piensa, yo siento, te idealiza, estás en sus pensamientos constantemente, fíjate el 7 de copas, y es como que no para de imaginarse contigo, de idealizarte, no sé, le pareces increíble, de verdad, ¿eh? Yo siento que esta persona también es como que, bueno, se monta unas películas contigo, se imagina en escenarios, pues eso, a lo mejor teniendo pasión contigo, estando juntos, juntas, teniendo una cita con ese 2 de copas. A mí el 7 de copas me habla de eso, ¿no? De imaginarse, de tener ilusión. Siento también que te piensa como desde la ternura, ¿no? Porque le gustas muchísimo. Puede ser que en algunos de los casos ni te lo haya dicho. Piensa mucho en ti, sobre todo por la noche, no para de darle vueltas a cómo sería estar contigo, pues que a lo mejor te tiene que expresar lo que siente, no sabe a lo mejor cómo hacerlo. En muchos de los casos yo veo que no te lo ha contado todavía, ¿eh?
Veo ahí que os comunicáis normalmente, que sí que, bueno, que de vez en cuando habláis. Para algunos sí que habláis bastante, para otros igual menos, porque esta persona es como que intenta que no se le note, ¿vale? Veo ahí conversaciones a veces, es alguien que está pendiente de ti aunque no lo creas, pero lo disimula, porque con esta luna me habla ahí de alguien muy introspectivo, alguien que no te dice lo que siente o que no te lo demuestra, lo disimula bastante con este siete de copas, perdón, de espadas, este siete de espadas. Es como que intenta que no se le note o lo enmascara, ya te digo, lo disimula mucho, ¿no? Yo siento que le hace sentir bastante paz emocional, ¿vale? Y también siento que sus sentimientos son reales. Yo no veo aquí que esté fingiendo, yo veo algo real, pero sí que te digo también que cuando esta persona igual cree que se le nota o igual piensa en avanzar, tiene ahí conflictos, no sabe cómo hacer esto, se siente bloqueado, bloqueada, puede ser que incluso a veces se aleje de ti o le veas comportamientos raros, ¿no? Siento que es alguien que quiere hacer las cosas de una manera lenta, despacio, tranquilamente, está como mucho conflicto interno, también le veo. Y de momento hay estancamiento, no veo que haya muchos avances. Yo pienso y siento que aquí esta persona lo ha pasado mal en otras relaciones, le han traicionado, pero tiene ahí un apego hacia ti bastante importante y no quiere hacer las cosas de una manera precipitada, ¿no? Entonces va como con mucho cuidado, se está ilusionando mucho contigo, pero también es verdad que yo siento que aquí quiere hacer las cosas lentas. Puede ser a lo mejor que haya sido tú la que has sufrido o lo hayas pasado mal en otras relaciones y no quiere forzar nada. Me sale mucho esta persona. Puede ser que los dos o las dos lo hayáis pasado mal en otras relaciones, ¿no? Vamos a ver más. ¿Qué piensa de ti, de la situación contigo, el vínculo? Opción número dos, bruja azul, dos de copas. ¿Qué piensa de la situación contigo, del vínculo contigo? Bueno, pues le apetecería tener un encuentro pasional contigo si no lo ha tenido. Siento que se muere de ganas y si lo ha tenido, lo rememora. Si no lo ha tenido nunca, le apetecería muchísimo. Además, yo veo que esta persona está teniendo sentimientos reales por ti, piensa mucho en ti y te digo que esta persona quiere tener, pues eso, un acercamiento pasional, pero con sentimientos. O sea, no solamente es pasión aquí, ¿eh? Está pensando en decirte lo que sientes y nunca te lo ha dicho. Y si te lo ha dicho ya, pues en abrirse más a ti, ¿no? Pero tiene miedo de que esto salga mal, tiene miedo de que en muchos de los casos sus amigos o tenéis allí, bueno, pues una relación bastante cordial, entonces tiene miedo. Nada te limita a crear lo que quieras, ¿ves? Yo siento que a esta persona le apetecería avanzar contigo, está pensando en eso, en ser el protagonista, avanzar de su vida, tomar decisiones, crear una vida contigo. Esta persona piensa en tener una relación estable contigo, no quiere algo pasional, no quiere algo pasajero. Me refiero a algo pasional, quiere tener contacto íntimo contigo, pero no solo es pasión. Aquí hay sentimientos, pero tiene miedo también de que esto salga mal con esta rana estafa, fíjate, de que a lo mejor si te dice lo que siente por ti, tú le digas que no, o solo como amigos, o que esto incluso a lo mejor ya sabe lo que sientes y aquí sabe que es correspondido estos sentimientos, pero tiene miedo de que a lo mejor si empezáis algo salga mal, te pierda. Hay aquí muchos miedos con esa luna, ¿vale? Vamos a ver, opción número dos, bruja azul. Vamos a ver ahora qué siente por ti. Porque piensa mucho en ti y yo veo que hay sentimientos reales. Además, el dos de copas y toda la lectura que me ha salido. Opción número dos, bruja azul, dos de copas, ¿qué siente por ti? Bueno, pues quiere una oportunidad contigo. Quiere una oportunidad contigo, pero también tiene miedo de que salga mal. Porque ha tenido experiencias en el pasado bastante negativas en el amor. Yo no veo que sea contigo, a mí me da la sensación de que son experiencias negativas con otras relaciones, le han tratado mal, le han mentido, le han engañado o le han traicionado. Puede ser a lo mejor que también te haya pasado a ti, a los dos o las dos, ¿no? Entonces me habla de eso mucho, de que aquí hay algo muy fuerte, pero a la vez es alguien muy introspectivo, con este ermitaño, que no te dice lo que siente, que es como que es muy parco, muy parca en palabras, ¿no? Como que es a veces le cuesta comunicarse. Entonces veo una persona que le cuesta salir de su zona de confort, que a veces siento que lo ha pasado muy mal, que tiene miedo de vivir otra vez decepciones con esta torre. El 5 de copas también me habla ahí de que tiene miedo a volver a sufrir, a pasarlo mal. Lo ha pasado francamente mal, o tú también. Puede ser que lo hayáis pasado los dos mal en otras relaciones, o las dos.
pero me habla ahí de eso, ¿no? De que de momento están las cosas paradas porque necesita tiempo, no quiere hacer las cosas de una manera rápida, ¿no? Quiere esperar, quiere tomarse su tiempo, que las cosas vayan lento y me habla de eso, fíjate, de que no quiere tomar decisiones equivocadas o lanzarse y que luego esto salga mal. ¿Ves? Me habla de avances, pero luego me habla ahí de prefiero a lo mejor ser comedido, comedida, no decirte lo que siento o no expresarte claramente todo porque tengo miedo que esto salga mal. A veces me siento bloqueado, bloqueada. Siente bastante por ti, pero es como que no te lo demuestra. Y está muy pendiente de ti, le encantas, pero hay mucho conflicto a la hora de expresar claramente lo que siente, expresar claramente que quiere algo contigo serio, estable, declararse, ¿no? Si te ha dicho lo que sientes, como que puede ser que pues te haya pedido tiempo o te haya dicho que igual no quiere ahora una relación estable cuando no es así, sí que quiere, pero no, pero es como que tiene muchos miedos y duda bastante en ese sentido, ¿no? Pero para pensar en ti, yo veo ahí un acercamiento, siente que tiene ganas de acercarse a ti con ese tres de copas, así que yo creo que próximamente puede ser que avance. Vamos a ver luego qué hará, pero aunque quiere ir despacio, creo que esto se le va a ir de las manos. Mira, se me acaban de caer cartas. Opción número 2, bruja azul, 2 de copas. ¿Qué siente esta persona por ti? Se me acaban de caer estas cartas, fíjate, va a actuar de una manera inesperada, yo siento, ahora miraremos qué hará, pero se le va a ir un poco de las manos. Puede ser que te bese en algún momento, o que tengáis ahí algo que no te lo esperas, o que te diga estoy enamorado o enamorada de ti. Posible historia, ¿ves? Él o ella está deseando tener algo contigo. Puede ser que en algún momento te haya dicho te quiero como amigo, tal, pero aquí, o amiga, pero aquí hay algo más. ¿Ves? Es que me habla ahí de un corazón roto, de que esta persona a lo mejor no está recuperado o recuperada de una decepción, o tú. Más esta persona es lo que estoy sintiendo, pero aquí hay mucho deseo. Esta persona te desea muchísimo. Y sí que mira hacia el futuro con idea de tener algo contigo, ¿no? Pone muchas excusas, quizás a lo mejor te ha puesto alguna excusa. Eres como una adicción para esta persona, ¿eh? Ojo que eres como una adicción, pero ahora mismo tiene miedo al compromiso, siente miedo. Y le encantas. Es que eres como una adicción. Esta persona está obsesionada, obsesionada contigo. Hay muchísima, muchísima atracción, fíjate. Es que eres. Y mira, se me queda en el fondo del mazo, te extraño. Te extraña. Es que sí, es que le encantas. Y tú esto lo sientes y lo notas. Aunque igual no te lo haya dicho, porque es una persona, como te digo, que no suele expresar mucho, que hay que sacarle las palabras con calzador, como se dice aquí, ¿no? Pues hay que sacarle las palabras para que te diga lo que siente. Es una persona que no te dice nada muchas veces o es eso, no sabes, ¿no? Cómo va a avanzar esto, pero sí que le apetecería tener algo contigo. Vamos a ver qué hará. Que yo siento que sí que va a dar pasos próximamente porque esto es como que se le va a ir de las manos y no va a poder contenerse. Opción número 2, bruja azul, 2 de copas, ¿qué hará esta persona próximamente? Opción número 2, bruja azul, ¿qué hará? 2 de copas próximamente. Bueno, pues le veo ahí como en conflicto. Espera, voy a volver a barajar porque no he cortado. Número 2, bruja azul, 2 de copas. Bueno, le encantas y yo siento que sí que va a querer ahí una oportunidad. Le veo ahí como un conflicto, fíjate que se me quedó el 5 de espadas también ahí, pero es que sí, mira, me habla claramente de que te echa mucho de menos, de que esto se le va a ir de las manos. Si tiene acceso a tu red social, no para de mirar esa red social, de mirar fotos tuyas, si tiene acceso a alguna foto tuya, vídeos. Y esto al final va a ser un éxito. Es como que esta persona es bastante estable y va a querer un éxito contigo, no para de pensar en ti, sobre todo por la noche. Aquí hay sentimientos reales. Y aunque intente huir, al final va a tener que tomar decisiones por mucho que lo haya sufrido o pasado mal en el pasado, ¿no? Haya tenido experiencias negativas en el amor. Yo siento que esta persona lo que va a ocurrir es que se va a declarar porque no va a poder más. Yo veo ahí un avance con este caballero de copas y este as de bastos, pues que aunque se resista, el apego que tiene, yo siento que va a acercarse y va a intentar avanzar, siento que hay una conversación pendiente, te va a confesar lo que siente por ti y en muchos de los casos, más que confesarte, es que va a hacer algo. Igual te va a besar, o igual te va a abrazar, os vais a besar, y va a darte señales, sea como sea, te va a dar señales claras, ¿vale?
Y también esta persona yo siento que quiere construir algo contigo, serio y estable, con lo cual es que no va a poder. ¿Ves? A mí la torre me habla de eso, me habla de avances, me habla de romper con esos patrones que le limitan, de dejarle pasarlo mal, de sufrir, de dejar de engañarte o de engañarse a sí mismo con respecto a sus sentimientos por ti. Yo veo conversaciones, veo acercamientos y esta persona en los próximos días, semanas, va a tener un encuentro contigo y yo siento que se va a dar, se va a dar. O sea, en muchos de los casos te va a besar, va a surgir, en muchos de los casos, con ese caballero de copas y ese as de bastos. Opción número dos, brujo azul, dos de copas, que hará próximamente esta persona. Puede ser que tengáis un encuentro ahí en su casa o en tu casa, que veo ahí como que os acerquéis ahí, que hagáis algún plan. Y es como que los obstáculos se disipan, se disuelven. Veo ahí abrazos, veo besos, veo, bueno, encuentro pasional y encuentro con mucha ternura, también te digo. Veo que esta persona va a tener detalles contigo, puede ser que te haga algún regalo, proyectos, planes, ¿no? Y dejar atrás los miedos, las dudas, la incertidumbre. Veo comunicación, veo confesiones, incluso sinceras, y dejar a un lado pues eso, los miedos, las frustraciones. Veo compromiso en esta opción, ¿eh? Así que, mira, sí. Dejar a un lado las cargas para crear algo estable, sincero y real contigo. Una relación sana y bonita. Opción número dos, bruja azul. ¿Qué hará próximamente esta persona? Dos de copas. ¿Ves? Aquí va a haber un giro repentino. Va a hacer algo que te va a descolocar mucho, pero te va a gustar a la vez, ¿no? Va a dejar a un lado sus escudos. Es cuestión de tiempo, me dicen. Y aquí hay una cosecha de este amor que va a llegar. Hay abundancia. Y va a dejar también a un lado el pasado. Si lo ha pasado mal anteriormente, en otras relaciones, lo va a dejar a un lado. Para vivir contigo algo pleno y feliz. Va a ser por sorpresa, después de un tiempo a lo mejor de estancamiento, pero al final va a ser algo muy bonito, va a dejar a un lado conflictos, miedos, y es como que el destino os está diciendo tenéis que avanzar. Bueno, y le va a decir a esta persona, es que el destino os va a juntar y vais a avanzar. Es lo que estoy sintiendo y estoy viendo, ¿vale? Aquí hay algo muy potente, hay algo que también siento que en muchos de los casos se desvelan secretos, porque esta persona va a decirte lo que siente. Y si no, es que lo va a demostrar. Entonces, fíjate, el compromiso me sale otra vez y el secreto. Aquí se desvelan secretos, secretos salen a la luz de esta persona, sobre todo en cuestión de sus sentimientos, de lo que siente por ti, ¿vale? Opción número dos, bruja azul. Pues hasta aquí tu lectura, espero que te haya resonado. Haberte ayudado. Recuerda que son interactivos generales. Si no resuena, si no, bueno, si no ha concordado contigo, pues puedes escoger otra opción. Por favor, regálame un like, coméntame, suscríbete al canal, me ayuda a seguir adelante, a avanzar. Gracias por tu apoyo, por tu cariño, por estar ahí. Ponme un me gusta también. Comparte el vídeo con alguien si crees que le puede ayudar. La verdad es que el algoritmo de YouTube últimamente pues no ayuda a nada. Así que eh, a mí me lleva bastante esfuerzo hacer estos vídeos. Y así, por favor, con este pequeño gesto me ayudáis, de verdad. Vamos a sacar por último un consejo para ti. Función número 2, bruja azul, un consejo para ti, dos de copas. El que cambia de forma transfórmate y desvela tus auténticos dones. Bueno, pues te dice que va a haber ahí un cambio para ti bastante espectacular en cuestión de amor y en cuestión de relaciones. Con esta persona lo siento así. También te dicen que te transformes, que estás avanzando y que estás cambiando y que tu energía también está cambiando para bien y todo eso atrae personas positivas, momentos buenos, situaciones mejores, ¿no? Porque yo te veo ahí como abriéndote, cambiando tu forma de pensar, tu forma de ver las cosas. Entonces te dicen eso, cambia de forma porque así cambiará todo. El guerrero, mantente fuerte y sin miedo. Fíjate, te están diciendo que te mantengas fuerte, que no tengas miedo porque vienen cosas muy buenas para ti y que después de la lucha, después de haber pasado por momentos muy difíciles con este guerrero, ahora vas a obtener las recompensas, ¿no? Después de momentos duros y de momentos complicados y conflictivos. Yo siento que vienen cosas muy buenas para ti, sobre todo en esta relación, pero bueno, te están diciendo paciencia, fluye y sobre todo me llega algo muy importante que es que no pierdas la esperanza. Fíjate, se me ha quedado aquí arriba la estrella al recoger las cartas, ¿no? Entonces me están diciendo no pierdas la esperanza, fluye y hay una estrella ahí en tu camino que te guía. Así que sigue adelante,
Estás protegido, protegida, me llega muy alto y muy claro, así que siga así. Opción número 2, bruja azul, 2 de copas. Hasta aquí tu lectura. Gracias por todo, te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y nos vemos en próximos interactivos, como siempre, martes y viernes a las 9 de la noche hora española. Si por lo que sea no puedo subir vídeo o cambio de día, os lo notifico en las publicaciones del canal y también suelo el día antes, 2 días antes, bueno, pues poneros una publicación informándoos de que va a ir el vídeo, para por si os interesa y demás, ¿vale? Gracias por todo, hasta pronto, que vaya genial. Opción número 3, bruja morada, bienvenido, bienvenida a tu lectura, el 9 de espadas. Bueno, si has elegido esta opción, aquí hay una energía muy mental, hay una persona que piensa ahora muchísimo en ti, esta persona por la que estás preguntando, y siento que es una energía muy también como de ansiedad, de obsesión, de darle muchas vueltas a la cabeza, pensar mucho en ti, en, en la relación, en la conexión que tiene contigo. Vamos a ver qué piensa ahora mismo para salir de dudas. Opción número 3, bruja morada, ¿qué piensa esta persona de ti, de la relación, de la situación contigo? Bueno, es alguien que ahora mismo no consigue sacarte de su cabeza. Fíjate, el caballero de copas piensa muchísimo en ti, sobre todo por las noches con ese 9 de espadas. Le encantas, le gustas muchísimo con este 9 de oros y piensa muchísimo en ti, sobre todo por las noches. Siento incluso ansiedad emocional, ¿no? Es como, no paro de pensar en ella, no paro de darle vueltas o en él, no paro de constantemente darle vueltas a esta conexión. Siento que esta persona te piensa muchísimo. Vamos a ver más. A ver qué más me dicen. Sí, es que piensa mucho en ti. Yo en esta opción, fíjate que veo como un arrepentimiento o a lo mejor que no se ha portado todo lo bien que te gustaría. Y yo veo como un cambio de destino, como que le gustaría cambiar las cosas, piensa mucho en ti. A mí con ese mundo, abriéndome la lectura, siento que le gustaría haber hecho las cosas de otra manera. Incluso puede ser que ahora mismo esté pensando en rectificar el comportamiento o la actitud que ha tenido contigo, ¿no? Pues a lo mejor que no haya estado a la altura o te haya tratado mal o no te haya dicho lo que siente. Puede ser en algunos de los casos que os una el trabajo o te haya puesto excusas con el trabajo para algunos. Siento que es como que no te ha priorizado o no se ha comportado igual bien contigo, ¿vale? Esta persona piensa mucho en ti, en que no ha tenido éxito, en que a lo mejor no ha habido una oportunidad real entre vosotros, vosotras, o si la ha habido, no ha sabido aprovecharla de la mejor manera. Y está pensando en proponerte algo o tener un acercamiento hacia ti y volver a daros esa oportunidad, ¿no? Siento que está todo como muy estancado ahora mismo o como que estáis ahí como, están las cosas como muy paradas. Puede ser que te haya traicionado, que te haya mentido, que te haya engañado, que a lo mejor igual incluso te haya sido infiel si tuvisteis una relación, pero sabe que te ha hecho daño y aunque ahora están las cosas paradas, esta persona yo siento que está pensando en regresar porque no te ha olvidado para nada. A mí el ermitaño me habla ahí como también de un periodo de pausa, un periodo de pensar o analizar bien todo. Esta persona tiene conflictos internos, se culpa mucho por el comportamiento. Adáptalo, puede ser a lo mejor que te haya mentido, que te haya engañado, que te haya sido infiel, pero se culpa mucho por su actitud, ¿no? Por cómo ha actuado contigo. Y tiene hasta remordimientos y culpas, fíjate. Siento que también piensa, si yo pudiera dar marcha atrás en el tiempo, no hubiera hecho las cosas de la manera que las he hecho, ¿vale? Porque hay ahora estancamiento, esta persona te dio muchas migajas en la relación, no se comportó bien contigo, eh, no te quiso bien, puede ser que te sintieras víctima de la relación, de las circunstancias, ¿no? Opción número 3, bruja morada. ¿Qué piensa de ti, de la situación, de la relación contigo? Bueno, pues a lo mejor ahora estáis como amigos, amigas, o bueno, está la relación un poco parada, está todo estancado, ¿no? Fíjate, yo siento que le apetecería avanzar o le apetecería tener un acercamiento, incluso en muchos de los casos yo siento que le apetecería venir con un perdón real y verdadero, ¿eh? Para que le dieras otra oportunidad. Eso ya luego depende de ti, que es lo que te digo siempre. Depende de ti dar esa oportunidad. Yo veo comentarios que a veces me ponéis, no, yo no quiero nada con él, ¿vale? Me parece perfecto con ella. Muy bien. Cada uno toma las decisiones que quiere, pero en esta opción yo veo a alguien que le apetece avanzar contigo,
que le apetece soltar el pasado y hacer las cosas de una manera diferente. Si le das una oportunidad, yo siento que no haría las cosas de la misma manera, porque le has tratado en el pasado de salvar o de que cambie y no lo ha hecho, ¿vale? Entonces te dice aquí que esta persona piensa mucho en ti, que le gustaría haber hecho las cosas diferentes y que ahora mismo si le dieras una oportunidad lo haría de una manera distinta y que es como que le gustaría que el espacio que hay entre vosotros se liberara, ¿no? Un acercamiento hacia ti, que, que le dieras esa oportunidad de que vieras que ha cambiado. Y yo siento que en esta opción, así como a veces os digo, no veo algo real, no veo algo bonito, no veo sentimientos verdaderos o no veo que esta persona venga con buenas intenciones, pues en esta opción sí que te digo que está bastante arrepentido o arrepentida. Es como, bueno, no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes, ¿no? Pues en esta opción lo que estoy viendo es eso. Te he perdido y ahora me he dado cuenta por fin de lo que tenía, ¿no? Algo así estoy viendo. Vamos a ver qué siente. Opción número 3, bruja morada. ¿Qué siente esta persona por ti? ¿Qué siente? Opción número 3, bruja morada. 9 de espadas. ¿Qué siente por ti? Bueno, pues siente mucha atracción, mucha pasión. A mí la emperatriz me habla ahí de mucha emoción, pero también es alguien que, bueno, pues siente que no ha hecho bien las cosas. Como te digo, esta persona también está bastante bloqueada, pero siente mucho por ti. Siente que te ha cuidado bien, no, tú has dado mucho más en el vínculo que lo ella, no ha sido una relación equilibrada. Yo siento que también hay miedo, ¿eh? Pues siente bastante. Fíjate, es un vínculo que no se ha roto, aunque tú creas que sí o aunque pienses que esta persona pasa de ti. A mí el 2 de copas me habla de un vínculo muy estrecho. Esta persona está enamorada de ti todavía, ¿eh? Y tú lo intuyes. Y piensa mucho en ti, le gustas muchísimo, le llamas muchísimo la atención, entonces me habla de todo eso. Eh, Le apetecería avanzar contigo, salir de su zona de confort, decirte lo que siente, dar pasos. Yo veo un regreso próximamente. Esta persona, próximamente vas a saber de lo de ella y te va a proponer volver. Yo siento que desde una manera, bueno, pues cordial, va a intentar acercarse a ti como amigos, amigas, porque hay miedo, hay inseguridad emocional también. Siento que es una persona bastante inseguro muchas veces y que hay muchísima atracción. Entonces hay miedo, inseguridad emocional, como te digo. Es una persona también que está atrapada en sus pensamientos o atrapado. Veo pensando en ti constantemente como que estuviera incluso obsesionada contigo. Hay muchas cargas. Yo siento que te echa bastante de menos, pero que también es verdad que sabe que te ha decepcionado, que no ha actuado bien. Todavía hay sentimientos, todavía hay sentimientos, pero está muy bloqueada a la hora de avanzar contigo. Entonces yo siento que sí que, yo veo que sí que va a avanzar, lo preguntaré ahora, igual no inmediatamente o ya para allá, pero yo veo que sí que más adelante va a tener un acercamiento contigo. Opción número 3, bruja morada. ¿Qué siente esta persona? Opción número 3, bruja morada. ¿Ves? Quiere reconciliarse contigo, quiere tener ahí un acercamiento, demasiadas cosas en la cabeza y esta persona no para de pensar en ti. Es que se está hasta agobiando, pero hay muchas dudas, miedos, incertidumbres, no te olvida. Aquí hubo un flechazo total cuando te conoció y esto sigue estando en su cabeza, en su mente. Te quiero con amor. Esta persona es que sigue enamorada de ti. Te lo tengo que decir, esto es lo que veo. Ese 2 de copas abriéndome la lectura, siento que es así. Pero sí que es verdad que no sabe cómo gestionar esto. Siento que puede ser que haya necesitado ayuda profesional, a lo mejor psicológica, o porque es verdad que esta persona tenía traumas en el pasado, que por eso no funcionó lo vuestro, porque no actuó de una manera adecuada. Y ahora yo creo que ya está en otro momento, ¿no? Está en un momento más de madurez, de haber gestionado las cosas de otra manera. En el presente han cambiado las cosas. Fíjate, si primero lo digo, antes era inmaduro, esta persona inmadura, era una persona que no tenía a lo mejor claras las cosas contigo. A lo mejor había terceras personas en algunos de los casos o vivencias en el pasado, ¿no? Con otras personas. Entonces yo siento que es como que en el pasado tenía miedo al compromiso, actuó con falta de franqueza. Puede ser que hubiera ahí incluso adicciones o que tuviera ahí unas parejas o que incluso te fuera infiel, es lo que te estoy diciendo, pero es como que el futuro ha cambiado porque ha cambiado su presente. Ahora mismo es alguien que sí que le apetece avanzar contigo, sí que yo siento
que ha trabajado mucho en él o en ella y viene con una energía cambiada y renovada, ¿vale? Es lo que te digo. Al final, si trabajamos en nosotros mismos y si corregimos nuestros errores, bueno, pues podemos actuar de manera diferente, porque si yo estoy en la misma energía todo el tiempo, yo no avanzo. Y a lo mejor si le das una oportunidad, sí que en este momento van a cambiar las cosas, ¿no? Es lo que te estoy diciendo. Yo creo que esta persona va a venir de una manera sincera y de una manera con buenas intenciones. Luego ya depende de ti el darle esa oportunidad o no. Vamos a ver ahora qué hará, pero puede ser que tenga miedo, ¿eh? Así que a ver si da pasos hacia ti. Opción número 3, bruja morada, 9 de espadas. ¿Qué hará esta persona contigo, con la relación? Opción número 3, bruja morada, 9 de espadas. ¿Qué hará próximamente? Bueno, pues yo veo avances, fíjate, le apetecería avanzar para concretar un compromiso serio y estable contigo. No quiere algo pasional, no quiere algo, pues eso, eh, que sea corto en el tiempo. Esta persona tiene claro que quiere algo estable. Bueno, tiene muchas dudas, está mirando hacia un futuro contigo, pero también es verdad que aquí es como que este diablo me habla de mucho enganche y me habla también de mucha pasión, porque le encantas, pero el rey de espadas aquí me habla de mucha mentalidad. No quiere precipitarse, tiene miedos, dudas y quiere hacer las cosas desde una manera bastante racional, ¿no? Pensando mucho, analizando mucho. Entonces, yo siento que esta persona va a observarte, va a tantearte un poco próximamente. Puede ser que recibas algún mensaje de lo de ella, que tengas noticias de esta persona, a lo mejor puede ser que estéis en contacto cero, no te ha olvidado, te echa mucho de menos, va a hacer las cosas muy lentas, ¿vale? Porque esta persona está alejada de ti, o alejado, o hay distancia, o a lo mejor puede ser que cortaras tú con él, o que fuera unas pareja o con ella. Entonces, yo no veo acción inmediata, va a hacer las cosas como muy lentas, pero sí que a lo mejor ya a corto plazo vas a tener un mensaje de esta persona o un acercamiento o intentar una reconciliación, ¿vale? Va a pensar demasiado antes de actuar, lo que te digo. Y siento que puede que aparezca poco a poco, que igual un día te mande un mensaje, ¿qué tal estás? Me he acordado de ti. Si tenéis contacto, pues que a lo mejor te diga, oye, he pensado mucho en ti, últimamente me acuerdo mucho de ti, cosas así, como pequeñas dosis de, estoy aquí, no sé si te acuerdas de mí, cosas pequeñas, ¿no? Pequeños pasos, pequeñas acciones, porque tiene mucho miedo, fíjate, y quiere hacer las cosas de una manera justa, con esta justicia. Hay incertidumbre en él, en ella, dudas, con estos enamorados. Pero te digo, esta persona quiere que le des otra oportunidad, sabe que ha hecho las cosas mal, sabe que te ha traicionado, sabe que no se ha portado bien contigo, que te ha hecho sufrir. Entonces quiere retomar el contacto para tener una oportunidad contigo. Y como te he dicho, toda la lectura hay sentimientos reales, pero también muchísimo miedo. ¿Ves? Me hablan de eso, de hacer las cosas bien, de hacer las cosas muy lentas, de ir poco a poco, esa inestabilidad. Si le das una oportunidad en esta opción, esta persona quiere hacer las cosas bien, como te digo, que esta relación sea recíproca, que esta relación sea equilibrada, crear una relación sana, estable, con este 10 de copas, igual tener hijos si queréis tener hijos, si tenéis hijos de esta persona, es como que va a hacer las cosas de una manera diferente, va a mirar más por ellos, es como que yo veo un cambio total de actitud, ¿vale? Sabe que te ha perdido o sabe que no ha hecho las cosas bien y tiene también mucho miedo a que no le des esa oportunidad, pero quiere ganar tu confianza poco a poco y quiere trabajar por ello, ¿vale? Entonces, lo que veo próximamente es que va a haber ahí como movimientos por parte de esta persona pequeños que te va a lo mejor a decir que no te ha olvidado, que te va a mandar mensajes o que va a estar pendiente de ti, pero van a ir las cosas muy lentas. O sea, un cambio repentino de decir, pues venga, nos vemos, tenemos algo ya, no. Porque también es verdad que puede ser que tú le digas, quiero que te ganes mi confianza, quiero que me demuestres que has cambiado y que si te doy una oportunidad no va a pasar lo mismo que antes, ¿no? Porque yo te veo ahí cuidándote mucho con ese 3 de espadas. Claro, es que no quieres que ocurra lo mismo que antes, ¿no? Opción número 3, bruja morada, que hará próximamente esta persona, 9 de espadas. ¿Ves? Tiene mucha indecisión, entonces es como que le cuesta decidirse por ese corte que hay entre vosotros, vosotras. Va a intentar abrir puertas contigo, que le des esa oportunidad, una reconciliación, pero lo va a hacer desde una postura de amigo, de amiga, de me voy a acercar a ti, voy a ver tu energía, voy a tantearte, a ver cómo estás, a ver si esto es factible, a ver si esto es posible, ¿no? Con este árbol me habla un poco también de a ver cómo estás de salud, a ver qué tal estás. Yo te voy a decir que he cambiado, yo te voy a decir que incluso si tenía algún problema psicológico o algún trauma del pasado,
yo he cambiado, yo me he puesto en manos de profesionales de la salud mental o algún problema de algo, yo lo he intentado resolver y solucionar y ahora las cosas son diferentes contigo. Si me das esa oportunidad, todo va a fluir, voy a mirar por ti, voy a darte lo mejor y la conexión todavía sigue ahí, yo no me he olvidado de ti. Veo conversaciones, veo que tú sí que vas a estar un poco receptiva a o receptivo a tener algo con él, con ella, darle esa oportunidad, pero van a ir las cosas muy lentas, por lo que te digo, porque tú también estás muy desconfiado y es normal por lo que has vivido con esta persona. Opción número 3, bruja morada, 9 de espadas, que hará próximamente esta persona. Bueno, pues tú tienes ahí como mucha intuición. Vas a ver que esta persona va a venir con buenas intenciones, sin malicia, y no va a cometer los mismos errores del pasado con esta fatalidad, ¿no? Antes estabas mal, como en una prisión, antes te encontrabas muy mal con esta persona, pero es como que le vas a advertir y le vas a decir, mira, si vas a hacer las cosas de la misma manera, ni te molestes. Entonces esas advertencias van a hacer que esta persona cambie totalmente su forma de actuar contigo. Yo veo aquí algo muy sincero, es lo que te digo. Va a empezar como una amistad, poco a poco. Si estáis en distancia, esta persona se va a trasladar a verte. Os veo ahí como haciendo algún viaje también de cara a los próximos días, semanas, meses incluso, porque ya te digo que va lento, ¿eh? Esta persona tiene la incertidumbre de que no sabe cómo vas a reaccionar si te propone estar juntos, juntas, pero es que es verdad que, mira, las emociones están a flor de piel y yo siento que no las he olvidado, ¿no? Piensa que es lo mejor para vosotros el ir despacio, ¿no? Con este presagio. Quiere hacer las cosas bien, con esta armonía. El amor, ¿ves? Es que yo siento que no te ha olvidado. Yo siento que sí que tiene sentimientos reales y verdaderos y que se arrepiente mucho de cómo se ha comportado contigo con esta justicia, de que no ha sido, bueno, no ha actuado de una manera equilibrada y buena. Así que quiere enmendar sus errores. Y además, en esta opción, como te digo, quiere hacerlo de una manera correcta. Y yo le veo con buenas intenciones. Tengo que ser sincera y es lo que veo. Así como en algunas otras lecturas veo que no, que si das oportunidades va a volver a salir a pasar lo mismo. En esta opción no veo eso. Veo que esta persona ha puesto de su parte para corregir errores, para sanarse a sí mismo, a sí misma, y yo siento que si le das esa oportunidad va a ser diferente. Recuerda que son interactivos generales. Si no resuena o no concuerda con tu situación, escoge otra opción. Hasta aquí tu lectura. Voy a sacarte ahora un consejo. Por favor, regálame un like, coméntame, suscríbete al canal. Me ayuda a seguir adelante, a avanzar, a continuar con este proyecto, porque el algoritmo de YouTube a veces, muchas veces no ayuda. Así que, bueno, pues a tener visibilidad, ¿sabes? Y también yo soy humana y también me desanimo en algunas ocasiones, porque, bueno, me cuesta mucho hacer estos vídeos y no os tengo mucha recompensa a la hora de, bueno, sí que valoro mucho vuestro apoyo y vuestro cariño, pero es verdad que yo esto lo hago más bien por una afición, ¿vale? Porque más que otra cosa. Así que, y a veces pues soy humana y me cuesta también hacer los vídeos y no tengo ganas a lo mejor y bueno, me supone un esfuerzo, básicamente, no muy recompensado, si os digo la verdad. Así que así me ayudáis a seguir y continuar. Opción número 3, bruja morada. Voy a sacar por último un consejo para ti, 9 de espadas. Gracias por tu apoyo y por tu cariño. Esta fue el que cambia de forma, transfórmate y desvela tus dones, tus auténticos dones. Bueno, me habla de que esta persona va a venir de una manera transformada, de una manera diferente, y que también te dice, si hacéis las cosas de una manera distinta, no va a pasar lo mismo, tanto por él como por ti. Es decir, si vas a estar desconfiando, si vas a estar viendo cosas donde no las hay, pues igual no merece la pena darle esa oportunidad. Entonces también depende un poco de ti, ¿no? De que esta persona se gane tu confianza poco a poco, pero también de que tú confíes en él o en ella, es por ambas partes. La guardiana del agua conecta con tus emociones, te dice que conectes con aquello que sientes y verdaderamente vibras por esta persona y si merece la pena darle esa oportunidad. Voy a sacar otra carta, me dicen. La madre curandera rinde honor a tu sabiduría interior. Eres una persona con mucha intuición, así que te dicen que te guíes por esa intuición, que yo siento que si le das una oportunidad a este vínculo, a esta unión, va a ir bien esta vez, pero tienes que sanar también bueno, tu desconfianza o tu dolor del pasado, ¿no? Si no empezáis de cero, pues es muy complicado, ¿no? Que esto funcione también. Así que te dicen un poco que depende de ambos,
de ambas, que esto también vaya bien. No hay que cometer los mismos errores del pasado porque si no, pues volveremos a lo mismo, ¿no? Para que obtener resultados diferentes hay que actuar de otra manera distinta, si no, va a pasar lo mismo otra vez, vais a caer en los mismos errores y en el mismo, vais a caer en lo mismo otra vez, ¿no? Es lo que me están diciendo. Así que tenlo en cuenta. Bueno, pues hasta aquí tu lectura, opción número 3, bruja naranja. Uy, bruja naranja, bruja morada, perdonadme, porque es que al final con tantas brujas me lío. Espero que te haya ayudado, gracias por todo. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor como siempre. Y nos vemos en próximos interactivos, normalmente martes y viernes a las 9 de la noche a la española. Si por lo que sea no puedo subir el vídeo, os lo comunico siempre en las publicaciones del canal, ¿vale? También normalmente suelo haceros publicaciones sobre qué va a tratar el próximo vídeo para que lo tengáis en cuenta si os gusta y si os apetece la temática. Y bueno, para avisaros un poco. Gracias por todo, que vaya genial. Nos vemos en próximos interactivos. Hasta pronto, te deseo lo mejor como siempre.